thank the Lord for this time and the privilege that He has given me. Amen. And thank you all for your support and your love. Amen. Thank you. It's much appreciated. Praise the Lord. I know that the presence of the Lord is here in this room. Amen. Can we just acknowledge the Lord? Amen. Thank you, Jesus. We acknowledge, Lord God, that your presence is here in this room. We acknowledge, Lord, that you are stirring, God, in our bellies, Lord. And I pray, God, let this word come forth in the name of Jesus and begin to plant in our hearts, Lord, in Jesus' name. I thank you. I glorify you because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Let the name of Jesus be exalted and high and lifted up in this place. Amen. Hallelujah. So this week I've been asking and praying to the Lord that the Lord may give me a word so I can begin to share it to His people. Esta semana estaba orando, intercediendo y pidiendo al Señor que me diese un mensaje para compartir con ustedes en esta mañana. And I was sharing to my husband. I was telling him, I don't know what to preach. I haven't received anything yet, and I was getting stressed out. Y yo le decía a mi esposo, yo le he orado y le he pedido al Señor de que me diera un mensaje, pero no he escuchado nada. Entonces yo estaba estresada en ese momento. But the Lord began to speak to me and dropped in my spirit that we need to become the spiritual doorkeepers of this hour and this season. Aleluya. Y de repente en la oración el Espíritu Santo empezó a hablar y me dijo que en este momento, en esta temporada, necesitamos ser porteros espirituales. Amen. Amén. What are spiritual doorkeepers? ¿Qué es porteros espirituales? It's not just guarding the gates. No es solo haciendo guardia en las puertas o en lo que es los cercos. Can I tell you something? It is different than a watchman. Es diferente que siendo atalayas. God is calling us to be spiritual doorkeepers. El Señor nos está llamando a esta hora para ser porteros espirituales. And the doorkeepers were the Levites. Los porteros eran los levitas en el Antiguo Testamento. Amen. Amén. The spiritual doorkeepers that enter into the heart of the Father. Los porteros que guardaban en el tabernáculo entraban adentro en el corazón de la presencia del Señor. In the Old Testament, doorkeepers, gatekeepers, was referred as porters. Y en el Antiguo Testamento, como hemos hablado, los porteros eran gente que guardaban el tabernáculo del Señor, el templo. Amen. Amén. And we're going to go and deep dive into the role of the doorkeeper. Vamos a ver cerca qué es lo que se trata y cuáles son las funciones de un portero en el Antiguo Testamento, acuerdo a las Escrituras. Amen. Amén. So we're going to go to 1 of Chronicles chapter 9. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 9. And we're going to read verse 22 onwards. Amen. When we all have it, just say amen. Amen. So, Crónicas capítulo 9, versículo 22. All right. All these which were chosen to be the porters in the gates were 212. These were reckoned by their genealogy in the village, whom David and Samuel the seer did ordain their set office. So they and their children had to oversight the gates of the house of the Lord, namely the house of the tabernacle by the wards. In the four quarters were the porters towards the east, west, and north and south. And their brethren which were in the village came after 7 days from time to time with them. For these Levites, the four chief porters, were in their set office and were over the chambers and treasures of the house of God. And they lodged around the house of God because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.
and certain to them had charge of their ministering vessels, that they should bring them in and out by tale. Some of them also were appointed to oversee the vessels and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour and the wine and the oil and the frankincense and the spice. And some of the sons of the priests made the anointed of the spice. And Mattathiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum, the Korathite, had to set office over the things that were made in plan. And others of the brethren of the sons of the Korathites were over the showbread to prepare it every Sabbath. And these are the chiefs of the fathers of Levites, who remaining in the chambers were free. For they were employed in that work day and night. The chief fathers of the Levites were chief throughout the generation. These dwelt at Jerusalem. Okay, let's go to verse 22 in Spanish. Dice aquí, 1 de Crónicas 9:22 en español, en la Reina Valera, dice: todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden del linaje de Subías, y los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos, y las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. 24. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente y occidente, y al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. 26. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. 27. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. 28. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, y de la harina, del vino, del aceite y del incienso y de las especies. 30. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. 31. Mattathias, uno de los levitas, primogénito de Salum Corieta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en Sark. 32. Y algunos de los hijos de Cot, de sus hermanos, tenían a su cargo los panes de proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias y los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban de aquella obra. 34. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Amen. Amen. I know it's a long read, Yo sé que es largo para leer, but it's necessary for us to understand, pero amen, es necesario para que podamos entender lo que vamos a predicar hoy. the duties and the responsibilities of the doorkeepers. Las responsabilidades y los deberes de un portero en el Antiguo Testamento. So number one, Número the uno. first duty was to oversee, to guard the gates Su primera of the temple of God. carga, su primera responsabilidad era guardar los portones o la puerta del tabernáculo del Señor. But not only that, was to guard, hallelujah, the gates that they will not allow anything unclean come in. No tan solo eso de guardar, pero también ellos se procuraban que nada inmundo podría entrar adentro del templo del Señor. And we see that in 2nd of Chronicles chapter 23 verse 19. Y vemos esto en Segunda de Crónicas capítulo 23 versículo 19.
And it says, and Dice he así. set the porters at the gates of the house of the Lord, that none which was unclean and anything should enter in. Dice aquí 19, puso también, este es segunda de Crónicas 23, 19. Can we put 2 Chronicles 23, 19? Dice aquí 19, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. So God is calling us Entonces el Señor to nos está be llamando that spiritual doorkeepers, de hacer porteros espirituales, that we make sure nothing unclean que nos aseguremos que nada inmundo comes in the tabernacle. pueda entrar en el tabernáculo del Señor. And we know that we are the temple of the Holy Y Spirit. sabemos que en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. So God is telling us that we need to guard the gates of our hearts. Entonces el Amen? Señor nos dice que debemos de guardarlos en la puerta dentro del corazón, que es nuestro templo. Amen. Amén. And we're going to read that in Mark chapter 13, verse 34. Entonces Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, versículo 34. Amen. And it says, do we all have it? Amen. Tenemos toda la escritura, Marcos capítulo 13, 34. Amen. And it says, for the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, that's you and I, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for he know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find sleeping. And when I say unto you, I say unto all, watch. Dice aquí el 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos a cada uno de su obra, y al portero mandó que velase. 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o en la medianoche, o el canto del gallo, o en la mañana. 36, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Amen. 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todo lo que lo digo, velad. Amen. Amen. The Son of God. So Jesus was referring to himself. So the Son of Man is taking a far journey, and he has left his servants. He has left his bond servants authority. Amen. Entonces Jesús aquí estaba hablando como el Hijo de Dios, o Hijo del Hombre, y dejando esta carga a los sumos sacerdotes, que eran los discípulos, de que ellos deberían de ser porteros. Amén. Amen. Yes, like he said. Amen. Amen. Praise the Lord. So he has given us the authority, church. Entonces Él nos ha dado la autoridad, iglesia. He has given that authority. Amen. Él nos ha dado esa autoridad. And commanded the porters, which is you and I, to watch. Y Él nos ha dado ese mandamiento para ser porteros espirituales, que somos tú y yo. Amen. Nosotros. Amén. Amen. Praise the Lord. Gloria sea su nombre. We don't know the time nor the hour, Dice que no sabemos ni del día ni la hora, but we will discern it through the seasons. Amen. pero vamos a discernirlo a través de las temporadas que vamos a For pasar. when the Son of God is coming back. Cuando el Señor regrese por su iglesia. Amén. So that is the first instruction that Jesus is telling us as well, as we see in the Old Testament into the New Testament. He is calling us to be that spiritual doorkeepers, to guard the gates, to be alert. Amen. Entonces es la primera instrucción que el Señor nos dejó para que podamos velar y orar y ser porteros en las puertas espirituales. Amén. Amen. And can I tell you, do you know what unclean things come in? Déjame decirte algo, o preguntarte algo. ¿Sabes lo que son las cosas inmundas que entran? It's through your eye gates. Son los ojos. La It's puerta de tus through the ojos. eye gates. La puerta de tus ojos. It is where desire comes
through our eyes. Es donde vienen los deseos y la codicia en los ojos. Because when Eve was deceived, Porque cuando Eva fue engañada, she was deceived by the serpent through her eyes. ella fue engañada con sus ojos a través del engaño de la serpiente. Because the serpent deceived her and said, did God really say, you know, you will die if you eat this fruit? Porque vino la serpiente astuta y con sus labios le mostró los frutos y le dijo, ¿en verdad morirás si comeráis este fruto? You know, he was trying to entice her and, you know, and seduce her to eat the fruit that wasn't for her to eat. And he said, like, look at it, it's so good. Doesn't it look better than all the other ones? Y con astucia vino y la sedució y la engañó para mostrarle qué delicioso era este fruto comparado a todos los frutos. Básicamente la hizo codiciar con sus palabras. And that's what Satan does to us Y es lo que Satanás hace con nosotros. with the things that we struggle the most. Con las cosas eso es lo que exactamente lo que el enemigo hace. Él lo hace con las cosas que nosotros tal vez somos débiles o tenemos lucha contra. He's trying to deceive us through our eyes. Él nos quiere engañar a través con nuestros propios ojos. Amen. Amen. So for us to be the spiritual doorkeepers, we gotta guard our eyes. Para ser Amen. porteros espirituales debemos de guardar nuestro ¿qué? Ojos. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. And I want to go into 2nd of Chronicles chapter 23. Amen. Entonces vamos de vuelta a Segunda de Crónicas capítulo 23. Because just as priest Jehoiada with the guidance, hallelujah. So as we read 2nd of Chronicles chapter 23, we're going to see the instruction that priest Jehoiada did. Amen. Vamos a ver, si nos vamos a Segunda de Crónicas 23, vamos a ver la instrucción, que el sacerdote Joiada se le fue dejado. Amen. Praise the Lord. What verse? Just give me a second. I'm just going to do a summary because it's a long chapter. Amen. Quiero hacer un resumen porque es un capítulo muy largo. Amen. Amén. So, the background story in 2nd of Chronicles chapter 22 was King Zechariah of Judah reigned for just 1 year after his father's passing. Entonces vamos a ver que aquí en capítulo 22 un resumen de la historia del reinado de Ocosías de Judea. With his mother's guidance, his mother was wicked, amen, and her name was, I'm really bad with the name, sorry, Athaliah, and Azariah was killed by Jehu. Entonces esta historia se trata de este reinado de Ocosías que estaba siendo guiado por su mamá. No soy muy bueno para pronunciar los nombres, pero básicamente esa mujer, su madre, ella era una mujer bien mala, hacía cosas malas delante de los ojos de Jehová. Está en versículo 4 y 22. Pero ellos fueron juzgados por el rey Jehu. Amen. And Azariah's mother took over for 6 years. Y luego la mamá de Ocosías tomó el reinado por 6 años. Amen. So after that 6 years, Luego después de esos 6 años, priest Jehoiada, el sacerdote Jehoiada, el sacerdote sorry, it's time to translate. Joiada, amen. He got the strength from the Lord él recibió la fuerza del Señor to begin to take over and
take the throne from Athaliah. para tomar el trono de Atalaya. Amen. But as Jehu killed King Azariah, Mientras Jehú mató al rey Azariah, Azariah, no sé cómo dice el español aquí, o Cosayas, Athaliah, right, the mom, la mamá, she killed all of the royal heirs to take the throne for herself. ella mató todos los legados, how do you say it? How do you say the hair? The inheritance. Ya, la descendencia de ese rey, ella vino, la mujer, y mató toda esa descendencia para que ella pudiese tomar ese trono. Amen. Amen. But Joahaz, her grandson, was hidden by his aunt, Jehoshabab, and survived and became the next king. And that's what we see chapter 23. Entonces podemos ver que uno de sus gran nietos sobrevivió, de esa descendencia sobrevivió y fue protegido, y luego adelante en el capítulo podemos ver que él pudo agarrar esa posición como rey. Amén. Amen. And that's what we see in 2nd of Chronicles chapter 3, that priest Jehoiada strengthened himself to take execution to the removal of Athaliah and the palace for the young Jehoiadas. Entonces ahí podemos ver en el capítulo 23 donde el Señor le da la fuerza a Joaida para tomar la alianza y poder restaurar. What was that last place? The removal of Athaliah and replace with young King Jehoias. Entonces básicamente fue una pieza para poder reemplazar a Atalaya y poner al rey joven Joaida. Amen. Amen. And this is where we see priest Jehoshaphat, Jehoshaphat, amen, rising up with strength with the instruction to lead the Levites and the congregation. Okay? Entonces aquí podemos ver cómo el Señor respaldó y le dio la fuerza a levantar a Joaida para poder traer el linaje sacerdocio de vuelta en el templo. And that's why priest Jehoiada, oh man, I'm really bad with names. Just bear with me, amen. Praise the Lord. As God began to raise up the high priest, amen, to lead the people of God, and that's what we see in verse 9, amen, verse 19, where he set the porters at the gates of the house of the Lord, that none which was unclean to come in, that nothing unclean should enter in. Entonces aquí podemos ver el contexto cuando Dios levantó a este sumo sacerdote para dirigir al pueblo de Dios. Podemos ver aquí la instrucción que se le fue dado en 2 de Crónicas 23:19. Dice: puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Amen. Amen. So as the Levites were guarding the gates, amen, Mientras los levitas guardaban las puertas, los portones, and the congregation went to grab the young Jehoias y mientras la congregación fue a agarrar al joven Joaida to place him as king, para ponerlo como rey, and then after they placed the crown on the young y boy, después que pusieron la corona sobre este niño o el joven, because he was only 7 years old. o el niño porque solo tenía 7 años, So as they placed him as a king, mientras le pusieron como rey, the congregation began to praise. entonces la congregación empezaron a alabar. They began to praise the Lord that they raised up a new king and removed the wicked one. Empezaron a alabar al Señor porque han reemplazado a un rey malvado y lo han reemplazado con un rey justo. And the mother heard the noise and she went running to go see what was the ruckus.
Y la mamá escuchó ese ruido y fue a ver qué es lo que era eso. And she got angry, Ella se enojó and the people of God restrained her, y el pueblo de Dios la bloqueaba. and the high priest said, don't slaughter her here in the house of God. Y el sumo sacerdote le dijo, no la maten aquí en la casa de Dios. So as they left, they slaughtered her. Y mientras ellos se fueron y terminaron, después la ejecutaron. But the amazing part was when the people of God, after the high priest made a covenant to God and to the people, Lo más sorprendente es que cuando después que el pueblo de Dios hicieron esta covenant in Spanish. No, covenant. Una promesa, old covenant, new covenant. Bueno, me perdona que no sé el español, traducir en español, pero en todo modo, cuando hicieron un nuevo, let me Google Spanish there. praise the Lord. Es que en el Antiguo Testamento hay palabras bien duras de traducir porque son antiguas, pero ahí vamos a ver. Amen. Ok, mientras la congregación junto con el sumo sacerdote estaban haciendo un nuevo pacto con el Señor. Amen. Amen. So as they did a covenant with the Lord, Mientras hicieron un nuevo pacto con el Señor, the congregation and the Levites la congregación y los levitas went to the house of Baal fueron a la casa de Baal, and began to destroy the altars. empezaron a destruir los altares Baales, They began to destroy the idols. empezaron a derrumbar todos los ídolos. And that is what God is calling us, Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. that we begin to destroy the idols. Empecemos a desbaratar todos los ídolos. Aleluya. That we go to the house of Que Baal vamos a la casa de Baal and destroy the y idols. destruir todos los ídolos. That we be the spiritual Que doorkeepers nosotros siendo los porteros espirituales, that break every idolatry. que traigamos toda idolatría, That we make sure nothing que unclean nos aseguremos que nada inmundo comes through our eye gates. que entre en los ojos de nuestras puertas. But not only for ourselves, Pero no tan solo nosotros, but for our family, pero también para nuestra familia, but for our children, nuestros hijos, for our para generation, nuestras generaciones. for our church. Vive en la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Can I give a clap of praise? Un aplauso para el Amen. Señor esta mañana. Amén. That God is going to lift you El up Señor te va a levantar as spiritual como doorkeepers porteros in espirituales this hour. en esta hora. That you will not fear Que no vas a temer. when God calls Y you cuando Dios te llama to the house of a Baal la casa de Baal to destroy para destruir and to call out y para llamar Jezebel a Jezabel out of the churches, fuera de la iglesia ahora, Leviathan leviatanes out of the fuera de churches, la iglesia, the spirit of Python espíritu de Pitón out of the fuera de churches. la iglesia. God wants to call His people Dios quiere llamar a su pueblo to rise up in faith, para levantarse con fe, not with fear, no con temor, because God did not give us porque el Señor no nos dio a spirit of un fear, espíritu de temor, but a spirit of what, church? pero espíritu de qué? Power, love, power, amor, and a sound dominio, mind. Hallelujah. y dominio I want propio. this Yo congregation creo que esta congregación to help me preach this que me morning dio a predicar este mensaje esta that we're mañana, going to flow in the Holy que Ghost, vamos a fluir en el Espíritu that the Santo, Holy Ghost will release this que el word Espíritu Santo pueda darnos esta palabra, not only through me, no solo a través de mí, but through this pero congregation. también a través de esta Hallelujah. congregación. Praise Aleluya. be to God, Gloria sea su nombre, because the Spirit of God is in this place, porque el Espíritu de Dios está en este lugar and He wants to raise up y Él quiere levantar the spiritual los doorkeepers. porteros espirituales. Just tell Him, Lord, I want to be that spiritual doorkeeper. Díganle al Señor, Señor, yo quiero ser esos porteros espirituales. Amen. Amén, gloria a Praise Dios. the Lord. Gloria sea su nombre. And we need to begin to break Entonces debemos de comenzar a desbaratar
the generational iniquity las iniquidades generacionales over our lives. sobre nuestra vida. When we see patterns Cuando and vemos- cycles Cuando vemos ciclos, y no sé cómo dice pattern en español, pero amén. over our lives, we Sobre need to nuestra begin vida. to break it. Debemos de comenzar a desbaratarlo en el nombre de Jesús. As we see ungodly patterns Cuando vemos ciclos inmundos en nuestra vida, through our a fathers, través de nuestros padres, through our forefathers, a través de nuestros tatarabuelos, that we see ungodly que habits vemos hábitos inmundos, from generation, ciclos de generaciones a generaciones, ungodly characters, o caracteres inmundos, that we see that generational que pattern. vemos esas patrones, no patrones, pero cosas generacional, pues. Amen. Amen. You know how you begin to break it? ¿Sabes cómo podemos empezar a desbaratar esto? It says in Leviticus chapter 26, verse 40, Dice en Levíticos 26, 40, it says, if they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their trespass, which they trespassed against me, and that also they So can we have get- walked contrite can we get to on me. the screen there, Leviticus 26:40, please? Leviticus 26:40. Leviticus 26:40. Just so everybody can read there. Amen. This is the key of how we break these cycles. Go ahead and read it in English. Amen. And it says, if they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers and their trespasses which they trespassed against me, and that also they have walked contrite unto me. Entonces aquí en español dice Levítico 26:40, y confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres por sus prevaricación, esa es la palabra, prevaricación, perdón, con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Amen. Amén. So in order for us to break that, Entonces, hallelujah, la manera que podamos quebrar esto is through our confession. es a través de confesando hacia el Señor. Hallelujah. Amen. As we make sure that there's nothing Que unclean nos aseguremos que no haya nada inmundo en nosotros, in our temple, en nuestro templo, revealed by the Holy Ghost. revelado a través del Espíritu Santo. He will reveal to us Él nos va a revelar the things that we need to begin to break off. las cosas que debemos empezar a desbaratar. And in order for us to break that generational Entonces, en iniquity, orden para quebrar esas iniquidades generacionales, we gotta confess it. tenemos que confesarlo delante del Señor. For example, Por ejemplo. maybe I did in the past struggled with anger. Un ejemplo, porque yo he tenido ese problema. He tenido problemas con ira. I had anger and I had rage. Tenía ira y enojo. And in order for me to break that off my life so it doesn't touch my children, Entonces, en orden para que yo pudiera quebrar eso, para que no pueda tocar a mis hijos, I needed to begin to confess that. tenía que empezar a confesar eso delante del Señor. In order for it to be broken, Para que pudiese ser quebrado, desbaratado. to break that ungodly habit, Para quebrar esos hábitos inmundos. to break the ungodly character in me. Para quebrar esos inmundos caracteres que estaban en mí. Because sometimes we see that generational pattern, Porque muchas veces miramos estos ciclos generacionales en and nuestros hijos. God wants us to break Y it Dios quiere que empecemos a desbaratar eso. so that we be a holy nation, Para que podamos ser una nación santa. that we be holy people. Que podamos ser gentes santas para el Señor. Amen. For the Lord. Un pueblo santo para el Señor. So that is number one. Ese es número uno. To protect the gates. Amen. Para proteger las puertas de nuestros ojos. Are we following this morning? Entendemos lo que estamos predicando esta mañana. Amen. Amén. Do I have to restart over? Tenemos que comenzar de No. nuevo. Amen. Praise the Lord. Amen.
So the second one, Entonces el segundo es responsibility, as we saw la responsabilidad, como hemos visto aquí en la palabra. in 1st of Chronicles chapter 9. Primera de Crónicas capítulo 9. The second one was to oversee the chamber of the treasury. So, Primera de Crónicas 9. Amen. Amén. The second responsibility was to oversee the chambers of the treasury. Praise the Lord. Amen. Perdón, porque el Antiguo Testamento es un poquito, como le digo, un poquito más duro del castellano, pero en inglés también. But praise God. La segunda responsabilidad era para guardar las ofrendas que estaban adentro en el templo. Amen. Amén. Pongámoslo así. Pues. Amen. And we're going to see what Jesus says in Matthew 6, verse 19 to 21. Amen. Entonces vamos a ver ahora en Mateo 6, Mateo capítulo 6. Verso 19 a 21. Amen. Praise the Lord. And it says, "Lay not up yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But they lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through or steal. For where your treasure is, there will your heart be also." Entonces en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían la responsabilidad de guardar los tesoros que estaban en el templo. Ese era el tesoro. Entonces dice aquí en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y a donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Dice el Evangelio, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amen. So that second responsibility was to guard and oversee the chamber of the treasury. Entonces ahí el segundo función de los sacerdotes, de los que guardaban las puertas, era guardar los tesoros que estaban dentro del templo. So the spiritual doorkeepers that God is calling us to be, entonces los porteros espirituales que Dios nos llama de hacer, is to guard our hearts. es guardar nuestro corazón. The spiritual treasury that comes from the kingdom of God. Los tesoros espirituales que vienen del reino de Dios, que está en nuestro corazón. Not here on earth. No aquí en la tierra. For the word of God Que la says, palabra de Dios dice, seek first the kingdom of God and His righteousness, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, and all things shall be added unto y you. todo vendrá por añadidura. God wants us to guard our hearts Dios nos llama para guardar nuestro corazón as spiritual como doorkeepers, porteros espirituales, to treasure up in the kingdom, para que podamos poner los tesoros en el cielo, not here in no aquí en la vanity. tierra. Amen. Amén. Because where we set our treasure is where our heart Porque will como be. dice el versículo 21, porque donde vuestro tesoro ahí estará también vuestros corazones. Amen. Amén. Because where you set your treasure is where your God is. Porque donde tú pones tus tesoros, ahí va a estar tu Dios. Our heart is where our mind and our will and our emotion is. Nuestro corazón es donde está nuestra emoción, nuestra voluntad y nuestra mente. Jeremiah chapter 7 verse 9, what did he say? Jeremías capítulo 7, versículo 9, ¿qué es lo que dijo ahí Jeremías? And the heart is deceitful above all things. Dice, engañosa es el corazón And sobre todas las cosas. Amen. And desperately wicked. Who can know it? Y dice, Jeremiah, what is it? 7:9. 7:9. Ok, dice aquí, como dice Jeremías capítulo 7, versículo 9, dice aquí, hasta ahí, es Jeremías 7. Hurtando,
hay problema. Amen. Dice que engañoso el corazón. ¿Quién la pueda conocer? Amen. Only the Lord knows. Solo el Amen. Señor sabe. We know that our heart can be deceitful. We know that our heart can be wicked. And this is why David said, Ok, 17, it's not 17, if you want to correct. Pero dice aquí, Jeremías 17, dice aquí el 9, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? Amen. So we know that our heart is deceitful and wicked. So sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso. And this is why David said Y por eso David dijo, in Psalms 139, verse 23 and 24, dice, por eso dice en el Salmo 139, versículo, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see there be any wicked way in me, and lead me in the way. por eso dice aquí, Jehová, oh, tú me has examinado, oh, dice, examine mi corazón y revela las cosas que están dentro de mí. Amen. Because we know through our gates is where it comes in into our hearts. Oh, perdón, porque aquí dice Salmo 23, examine, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, porque sabemos que la puerta de nuestros ojos es donde entran las cosas. We know that it enters into our hearts. Entra adentro de nuestra alma, que es el corazón. Amen. So that is the second responsibility Es la segunda of the responsabilidad doorkeeper. De las So we know cosas the first espirituales. one is to what? La primera Make es que sure that you guard the gates, nothing unclean comes in. Amen. amén. La primera función es de guardar los porteros a la entrada del templo para que nada inmundo pueda entrar. And the second one, Y el segundo es to guard the treasure, de guardar el tesoro, to guard the heart. Amen. guardar el corazón, amén. And this is why we put on the breastplate of Por eso nos righteousness, ponemos la armadura de Dios, to make sure nothing comes in this heart. para asegurar que nada entre en este corazón. Amen. It all links together. Todo se conecta junto, si vemos en la escritura. So the third responsibility that we see La tercera responsabilidad que vemos aquí, as the doorkeeper, como porteros espirituales, ministering vessels, vasijas de ministrar, vasijas de ministrar. amen. Amén. The Levites would handle the vessels Los levitas tenían las vasijas with reverence, con reverencia, with con holiness. santidad. It was part of the Mosaic law Era parte de la ley mosaica, of the rituals and sacrifice de los ritos y sacrificios que tenían ellos in the temple of God to worship. en el templo del Señor para poder adorar. Amen. Amén. And they had accountability Ellos tenían la responsabilidad to count every vessel de contar todas las vasijas that came in que entraban and came out. y salían. And what are we today? ¿Qué somos hoy en el Nuevo Testamento? The ministering vessels Somos vasijas que ministramos la presencia de Dios, that we need to live in que holiness, necesitamos vivir en santidad, sanctification en santificación unto the Lord. hacia el Señor. Amen. Amén. Carrying the ark of the covenant Cargando el arca del pacto on our shoulders, sobre nuestros hombros, where the Levites donde los levitas were carrying the weight estaban cargando la carga, el peso, on their shoulders. sobre sus hombros. And today, Y hoy God is calling the people of God Dios está llamando al pueblo de Dios to carry His de presence, cargar su to presencia, carry His weight de cargar su on your carga shoulders. sobre tus hombros. Hallelujah. Aleluya. And as we were driving Y here, mientras estaba manejando aquí and I was meditating on the y Lord, estaba meditando en el Señor, the
The Lord spoke to me El Señor me habló a mí and said, they aren't no shortcuts. y me dijo, no hay un camino corto de tomar. There ain't no shortcuts. No hay camino corto para tomar. Hallelujah. Aleluya. There's no shortcuts. No hay camino corto. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Gloria sea su nombre. Yes, Lord. Amen. So there is no shortcuts in the kingdom of God. En el reino de Dios no hay caminos cortos. There is no shortcuts, church. No hay caminos cortos, iglesia. Hallelujah. Aleluya. And that is the ministering vessels of the Lord. Y esos son las vasijas que ministran la presencia de Dios. Where He wants us to carry His Donde Él presence. quiere que carguemos su presencia. That He can rest upon Que Él us. pueda descansar en nosotros. He can dwell in a place of unclean. Porque Él no puede morar en un lugar que es inmundo. He needs to dwell in a holy, sanctified place. Él quiere morar en un lugar que está santificado y purificado. Because our God is holy. Porque nuestro Dios es santo. Our God is righteousness. Nuestro Dios es de justicia. And I'm going to tell you one Y te thing. voy a decir una cosa. I'm never going to stop preaching about holiness. Yo nunca voy a parar de predicar de santidad. I'm never going to stop preaching about sanctification. Yo no voy a parar de predicar de santificación. Because I want to see God. Porque yo quiero ver al Señor. And I want this congregation. Y yo quiero que esta congregación, And I want the people of y yo God quiero que el pueblo de Dios, to see God. de ver al Señor. Blessed be the man Dice, bienaventurado el hombre that walks in purity and que holiness. camina en puridad y santidad. For they shall see God. Porque ellos verán a Dios. And this is why I will never stop. Y por eso nunca voy a parar o dejar. I will never stop. Nunca voy a parar. Because that is what's going to lead me to see the throne room of God. Eso es lo que me va a lidiar para ver la recámara o el lugar del trono de Jehová. But nowadays we see the house of God Pero hoy en día, ahora vemos la casa del Señor filled with idols, lleno de ídolos, filled with unclean spirits, lleno con espíritus inmundos, strange fire in the altar. fuego extraño en los altares. Hallelujah. Aleluya. But God is calling us today Pero Dios nos está llamando hoy to raise up in faith para levantarnos con fe, with the boldness of His Spirit con el denuedo de su espíritu, to preach the good news para predicar las buenas nuevas and to preach about y holiness. predicar acerca de la santidad de Dios. Amen. Amén. So He wants us, church, So, el Señor quiere, iglesia, to carry His weight. que Amen. carguemos su peso, su carga en nuestros hombros. That is the third Esa es responsibility. la tercera responsabilidad. Amen. Amén. And the fourth one, as we Y see, la cuarta, mientras vemos aquí, that there was accountability of the house of God que había contabilidades en la casa del Señor, to make sure everything had enough. que para asegurar que todo había suficiente dentro del templo, That everything had enough. que todo lo que había en el templo había suficiente de ella. And we're going to read that again. Vamos a leer otra vez. First of Chronicles, Primera de Crónicas, chapter 9, capítulo 9, 29. 29. And it says, Primera de Crónicas, amén, gloria a Dios. and it says, some of them also were appointed to oversee the vessels and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices. Dice 29, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite y del incienso, de las especies. Amen. Amen. Are we going to be the 5
wise virgins or the 5 foolish ones. Vamos a hacer como las 5 vírgenes, vamos a hacer una pregunta este día. ¿Vamos a hacer como las vírgenes astutas o las insensatas? Amen. Amén. I'm sorry to tell you, Perdón, but you cannot borrow your neighbor's oil. Déjame decirte que tú no puedes prestar el aceite de tu hermano. You cannot borrow your neighbor's oil. Tú no puedes prestar el aceite de tu hermano o hermana. Your oil comes through the pressing. Tu aceite viene a través de la búsqueda. Your prayer comes through the pressing. Tu aceite viene a través de la búsqueda. Your oil comes through the prayer. Tu aceite viene a través de la oración. Amen. Amen. And like I said earlier, there is no shortcuts Como dije for the oil. anteriormente, no hay camino corto para recibir aceite. Amen. Amén. And it only comes through prayer. Y solo viene a través de la oración. Hallelujah. Aleluya. Praise be the Lord. Amen. Gloria sea su nombre. Hallelujah. Praise be the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. I know He's here in this place. Él está aquí en Amen. este lugar. Amén. And He wants us to be wise for what we are doing in this hour, in this generation. Y Él quiere Amen. que seamos sabios en este tiempo que estamos viviendo para esta generación que está presente. That we've got to make sure we got enough. Que Él quiere asegurar, Él quiere que nosotros nos aseguremos que tenemos suficiente aceite en nosotros. Amen. Amen. Praise be the Lord. Gloria sea su nombre. And they were the ones that worship. They will worship day and night into the temple. Y ellos eran los que adoraban día y noche en el templo. And that was their resting place. Y ese era el lugar de su descanso de ellos. In the tabernacle of the Lord. En el tabernáculo del Señor. Amen. Amén. And just like Pastor Daniel mentioned in Bible Y study, como el pastor Daniel mencionó en el estudio bíblico los miércoles, your first ministry tu primer ministerio is to worship God. es adorando al Señor. Your first Tu ministry primer ministerio is to minister the presence of es God. aprender cómo ministrar la presencia de Dios. It don't matter if you're a good singer or not. No importa si cantas bien o no cantas bien, We need to learn to worship pero tenemos que aprender cómo adorar al Señor. through the hard times, En las pruebas, through the good en times, los buenos tiempos, through the blessing, en las bendiciones, through the trial, en las pruebas, through the en temptation. las tentaciones. We gotta minister to the Lord. Tenemos que ministrar la presencia de Dios. Amen. Amén. Our worship Nuestra adoración is our cry es nuestro lloro o quebranto of our heart. de nuestro corazón. Your prayer, Tu oración, my prayer, mi oración, is an accent es como un incenso to the Lord hacia el Señor. as we lift up Mientras levantamos our nuestras hands. manos, Is an act of surrender. es un acto de rendimiento para Él. Psalms 141, Salmos 141 and it says, dice así. Lord, I cry unto thee. Psalms 100. Amén. Verse 1 and 2. Go ahead. Lord, I cry unto thee. Make haste unto me. Give ear unto my voice when I cry unto thee. Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up my hands as the evening sacrifice. Dice aquí, Salmos 41, versículo 1. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. 2. Suba mi oración delante de ti como el incenso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amen. Amén.
That is that sacrifice that God is wanting us. Amen. Ese es el sacrificio que Dios nos pide hoy. The cry of the hearts of the saints. Dice el clamor de los santos de su corazón. Revelation chapter 8 verse 4. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. And it says, Dice así. Revelation chapter 8 verse 4. O capítulo 8 versículo 4. Amen. Amen. And it says, Dice así. the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God about of angels' hands. Dice el versículo 4. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos. Amen. Amén. And that is Y eso the es prayer, la oración. is an incense to the Lord. Es un incenso para el Señor. And I want to lift up an encouragement. Yo quiero levantar para animar a ustedes hoy. Don't stop praying. No paren de orar. Don't stop fasting. No paren de ayunar. No matter how discouraged, No importa cuánto tal vez desánimos tú tengas. no matter how tired you No are, importa qué cansado estés. in this walk, in this journey with the Lord, Tal vez en esta jornada o caminada con el Señor. your prayer Tus oraciones is an incense to the Lord. es un incenso para el Señor. Church, don't stop praying. Iglesia, no pare, no cese de orar. Because a church that does not Porque pray una iglesia que no ora is a dead, dried up church. es una iglesia seca y muerta. And I'm sorry, but I don't want to be a dead, dried up church. Me van a disculpar, pero yo no quiero ser una iglesia seca y muerta. I want to be a church filled with the Holy Yo Ghost, quiero ser una iglesia llena del Espíritu Santo with the power of God. con el poder de Dios. Aleluya. Hallelujah. To drive out the demons out of this Para place. sacar fuera los demonios que quieran entrar o están adentro de la iglesia. Amen. I want to be filled with the power of Quiero God estar lleno con el poder de Dios. so that when we minister, Que mientras cuando nosotros ministramos en este lugar, I am ministering to you, but I'm ministering to the presence of God. que tal vez cuando se mire que estamos ministrando a ustedes, pero nosotros estamos ministrando la presencia de Dios. Hallelujah. Hallelujah. But I'm going to carry that weight of the presence of Y no God. voy a cargar ese peso como los levitas de la presencia de Dios sobre mi hombro. And as we begin to Y minister mientras empezamos a ministrar to God, al Señor, you know what happens, church? ¿sabe lo que empieza a suceder, iglesia? We become one spirit, No empezamos a ser un solo espíritu. and we're going to come together Vamos a ir juntos into the throne room of en God. el trono de Jehová. Hallelujah. Hallelujah. This is why it's Por important eso es importante, iglesia, that we begin to be que ministers empecemos a ser of the ministros presence de la of God. presencia de Dios. Because Aleluya. we know that we are ministering to the people or to the Porque congregation. sabemos que no estamos ministrando al pueblo o a la gente de la iglesia. We're ministering on to the King of Kings Estamos ministrando al Rey de Reyes and the Lord of y Lords señores, señores. that died for me. Así trabajan las cosas. That died for me. Oh, the one that, aquel que murió por nosotros Amen. And died for y you. murió por ustedes. That is the God that we serve. Ese es el Dios que servimos nosotros. Hallelujah. Amén. And He Gloria a is a Dios. living God. Él es nuestro Dios He is viviente. a living Él es God. nuestro Dios Amen. viviente. Aleluya. So these are the four Estos son las 4 responsabilidades of being a spiritual doorkeeper unto the haciendo Lord. los porteros espirituales. What was the first one? ¿Qué era la primera? To guard ¿Guardar qué? the gates of our eyes. Dice que guardar los portones de nuestros ojos, las puertas de nuestros ojos. The second one was Segundo era to guard the chambers of the treasury. a guardar los tesoros que estaban dentro del templo. To guard our hearts. Es Amen. por decir, guardar nuestro corazón. The third one La was, tercera era hallelujah, to be ministers
of the vessels of God. siendo ministro de la vasija del Señor. Amen. And the fourth Y one, la cuarta era that you make sure you have enough que asegurarnos que tengamos suficiente oil. aceite. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria sea su nombre. And this is what I have for you Y this morning, this afternoon. Esto es lo que tengo para esta mañana para And compartir I con pray that ustedes. this word can encourage Y you, oro just que esta like it's palabra encouraging lo pueda me animar para to break down every idols. Hallelujah. In our temple. Espero que esta mañana esta palabra lo que lo traiga como ánimo en su corazón, porque así como la palabra nos dice que debemos de sacar todos ídolos que están en nuestro corazón. Amen. Amén. Praise the Lord. And I know God is stirring up in this place Y yo sé que el Señor está empezando a moverse en este lugar, about breaking down the idols. extrayendo los ídolos que están en nuestro corazón. A lot of us were convicted of last week Muchos de nosotros recibimos convicción la semana pasada of how we are entering en la manera que estamos entrando into the stream of God. en el río del Señor, And we thank the Lord y le damos gracias al Señor for beginning to stir up in our bellies. que está empezando a mover en nuestro estómago, In our bellies, stirring up rivers of living como dice, waters. ríos de agua viva. Amen. Hallelujah. So let's just stand up Entonces together. parémonos juntos. Praise the Lord. And if anybody wants prayer, amen, this afternoon, you Si may alguno come necesita forward. oración, por favor pase adelante. Pastor and I will pray for you. Pastor y yo vamos a orar por ustedes. Amen. Amén. May this be an encouragement unto you Que sea palabra de ánimo para ustedes, that we be that spiritual que doorkeepers podamos ser porteros espirituales, that God is calling us to que el be. Señor nos está llamando para ser Ministers of righteousness. ministros de la justicia de Dios, That we don't defile our que temple. no vamos a inmundiar nuestro templo, That we live in pure holiness que unto podamos the Lord. vivir en santidad y la puridad del Señor, That He leads us back que nos pueda llevar de vuelta to our first love. a nuestro primer amor. Hallelujah. Aleluya. So Lord, we thank you. Señor, te damos gracias, Señor. We thank you, Lord Te God. damos gracias, Señor. I pray, Lord God, for your people. I pray for your congregation.